está centrado en el interés de mi estudiante, ¿no? Entonces, demanda y necesidad es el interés. No está centrado a la estrategia, no está centrado a un tema determinado, no está centrado en el PCI, no está centrado en lo que dice el ministro, lo que quiere escuchar el docente, está centrado en el interés genuino, como dice Ravela, en el interés auténtico, dice, ¿no? Aprendizaje auténtico, tiene que ver con esa interés genuina de nuestros estudiantes para aprender. Eso es necesidad y demanda. Profesor, pero aquí en el colegio hemos focalizado y priorizado la competencia emprende. Pero si el interés y demanda viene por de los estudiantes en elevar su autoestima, en reconocerse a sí mismo como valor, como valioso, una cosa es lo que la escuela desea y otra cosa son los intereses. Entonces hay que compaginar. El interés de la escuela es el interés del estudiante. Yo creo que este es un primer cimiento para empezar a innovar. Y entonces, la gran pregunta luego de eso es, ok, ¿qué competencias tengo que desarrollar para atender esas demandas y desarrollar esa necesidad? Y ahí donde tú priorizas, focalizas la competencia a desarrollar. Y esto realmente es complicado porque estamos acostumbrados a convertir las competencias en temas. Y entonces, claro, si son temas, puedo priorizar 4 o 5, cada capacidad un subtema, y entonces le pregunto, me responden a un examen o a un pequeño experimento, y entonces ya cumplí con el desarrollo de la competencia. No, el desarrollo de la competencia no son temas, son experiencias. Cada competencia es una experiencia de aprendizaje y una experiencia compleja, una experiencia significativa, es decir, que mueve el alma, el espíritu de los estudiantes. Y por tanto, es muy importante priorizar, porque es imposible, desde mi punto de vista, evidenciar tantas evidencias de aprendizaje de tantas competencias. Solo una competencia ya tiene un conjunto de capacidades y por tanto un conjunto de evidencias. ¿Qué evidencias? Evidencias que van a responder el desarrollo de la competencia que a su vez responden a esta demanda. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en esta parte. Ok. Profesor, mis estudiantes les encanta el campo, van a buscar el eucalipto, van al río, pero cuando vuelven al salón, un poco se aburren, están incómodos, un poco así apáticos. Y hay una demanda pedagógica ahí. Y te está diciendo, quiero experimentar, quiero aprender otras cosas, quiero explorar. Eso es lo que te están diciendo. Y entonces hay una necesidad pedagógica de establecer proyectos en el campo, en el biohuerto. Y por tanto, voy a desarrollar con eso la competencia indaga o la competencia explica. Ya prioricé. Esta es una manera de priorizar la competencia. Otro ejemplo, puedo decir, profesor, mis estudiantes son tímidos, no hablan. No es que son tímidos y no hablan, sino te están diciendo, enséñame a hablar sin temor, que es diferente. A algo temen. El problema no es que sean tímidos, es algo que le temen. A algo temen. Te temen a ti, te temen a los espacios nuevos. Entonces, el problema es ese. Y entonces hay una necesidad de generar proyectos que van fomentando la confianza, la seguridad, la alegría. Y por tanto voy a priorizar la competencia
identidad, construye su identidad. ¿Ok? Esta es la primera parte para formular un proyecto de innovación. Importante. No es elegir la competencia por elegir. La competencia priorizada tiene que responder al interés del estudiante. Luego del qué competencia, necesitamos determinar cómo lo voy a hacer. Es decir, cómo voy a desarrollar esa competencia. Una segunda pregunta, ¿no? Ya estamos en el enfoque de competencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ah? Y ese cómo lo voy a hacer, cuando queremos hacer STEAM, no es cualquier cómo, porque el STEAM trabaja con prototipos pedagógicos. ¿Qué es un prototipo pedagógico? Prototipo pedagógico es un recurso, una actividad, es un material, pero algo concreto que me permite movilizar un conjunto de ciencias. Y este conjunto de ciencias se movilizan, se profundizan en el hecho, en el actuar, para desarrollar la competencia priorizada. Ese es un prototipo pedagógico. Es muy importante. Profesor, a ver, mis niños, ya hemos identificado la demanda, la necesidad y hemos priorizado indaga. La pregunta sería, ¿cómo vas a desarrollar? No tú, pero los niños. ¿En base a qué? ¿Cuál va a ser el desafío? ¿Cuál va a ser el cómo? Vamos a desafiar a los estudiantes para que desarrollen la competencia indaga. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces, ese cómo tiene que convertirse en un prototipo. Pienso hacer un biohuerto biológico. Voy a analizar las semillas. Pienso hacer, ¿no? Un mariposario. Pienso hacer una transformación de las hierbas para material, la artesanía. Pienso, es decir, algo concreto, no teórico, no intención, sino algo concreto, que se haga con las manos, que requiere análisis multidimensional, no solo desde la visión, sino también de lo corporal, de las preguntas, de lo que él tiene que movilizarse, caminar, hacer. Un prototipo, entonces, nos permite desarrollar un proyecto, un como STEAM, ¿no? Un como STEAM. Ahorita vamos a ver qué es el STEAM, ¿ya? Tranquilos, tranquilos. Ok, listo. La tercera pregunta tiene que ver con ¿por qué? ¿Por qué estoy desarrollando este proyecto? Y aquí viene la significancia del proyecto. ¿Por qué? Es decir, aquí debemos identificar el problema que vamos a resolver. ¿Con qué? Con nuestro prototipo, ¿no? Con nuestro prototipo. Una es significante si es que voy interviniendo yo desde mi creación, dicen, ¿no? Entonces, ok, profesor, yo he priorizado convive, ¿ok? Wow, convive. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Con fiscalías escolares. Vamos a hacer un tablero de valores, de códigos, para que los estudiantes vayan identificando lo bueno y lo malo cuando uno comete un error. Y a partir de eso ellos van a evaluar el costo de sus decisiones. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque los estudiantes, las familias, las comunidades son conflictivas y no promueven la cultura de paz. Ah, muy bien. Ese es un problema que estamos contribuyendo a solucionar. Y ese problema tiene que estar conectado con la demanda. ¿Cuál era tu demanda? Demanda con mis estudiantes no son empáticos, son muy crueles, no son conscientes de sus errores. Ah, ¿por qué?
Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque en las familias no se promueve la cultura de paz. ¿Ya ves? Entonces, cuando hablamos de cómo, del qué, más el cómo y el por qué, estamos hablando de una conexión que tiene que haber para que haya la consistencia del proyecto. Ahora veamos un ejemplo del cómo, ¿ya? Del cómo, ok. Y para ello nos vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a, por ejemplo, decir, mis estudiantes les encanta escuchar cuentos históricos. Esa es una demanda porque te están diciendo, quiero escuchar más cuentos, quiero saber más de la historia. Entonces, hay una necesidad de establecer proyectos que vayan haciendo una construcción o una interpretación del pasado. Y entonces voy a priorizar, construye interpretaciones históricas. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un prototipo pedagógico, un museo etnográfico familiar. Ah, ok, ese es mi prototipo, ¿no? Ese es mi prototipo. Entonces aplico el STEAM. ¿Qué cosa es el STEAM? El STEAM, colegas, no es otra cosa que las iniciales de estas 5 ciencias que vamos a movilizar en la experiencia. No es tan complejo. No es que haya todo un marco teórico. Por supuesto que hay una teoría, pero tampoco no es que no sea compleja para comprenderla. El STEAM simplemente son estas 5 letras que terminan las iniciales de 5 ciencias. Pero hay un más H. Y lo que nos dice es que tú, movilizando la ciencia, la matemática, el arte, la ingeniería y la tecnología, ¿ok? Y la tecnología, el fin no es aprender ciencia, no. ¿Para qué aprendes ciencia? El objetivo no es desarrollar la competencia solamente. Sí, hay que desarrollarla, sino sobre todo, ¿para qué estás desarrollando esas competencias? Porque un mafioso, un delincuente, no es que no sea inteligente, sino que utilice esos aprendizajes para el mal, para dañar. Así que importante preguntarnos cómo van a usar, para qué van a usar estas competencias y estos aprendizajes. Y ahí por eso surge el más H. Por eso dice, STEAM es la movilización de estas 5 ciencias más H, es decir, para contribuir a la humanidad, H de humanidad. Ok, entonces, vamos a identificar la ciencia, sino que están en inglés, ¿no? S, science, de ciencia, ciencia, la T, tecnología, la E, ingeniería, en inglés engineering, A de arte, M de matemática, H de humanidad. Ese es el STEAM, ese es el STEAM. Pero, profesor, ¿cómo aplico el museo etnográfico en el STEAM? Y vamos a un poco compartir ciertas taxonomías que nos pueden ayudar a plantear el cartel STEAM en mi prototipo. Por ejemplo, en ciencia, importante tener en cuenta que en mi estrategia, ¿no? Tiene que el estudiante investigar, indagar, descubrir, experimentar, etcétera, etcétera. En tecnología, aplicar, ¿verdad? Aplicar, romper, cortar, programar, adecuar tecnología, sobre todo asociada al uso de herramientas. Luego viene ingeniería, ingeniería. Y la ingeniería tiene que ver con estructurar, modelar, diseñar, construir, ubicar, mover, ingeniería. En el arte, sobre todo en la expresión, expresar,
bailando, expresar cantando, expresar con esculturas, expresar con murales, expresar con colores, expresar con coreografías, expresar. Matemática, matematizar, calcular, ¿verdad? Evaluar, mediar, etcétera, etcétera. Y la humanidad tiene que ver más el impacto, cómo contribuye, cómo moviliza, cómo promueve, cómo socializa. Ya volvimos. Recién volvimos. ¿Aló? Maestro, ¿Desde qué hora se fue? ¿Recién? este fue 2, 3 minutos, maestro Jaime. Estamos ahí, desde el inicio. Ah, La de ok. ciencia, por favor. Ciencia, Por muy bien. favor. Igual está grabado, no se preocupe. ¿Ya? Ok. Entonces decíamos que el STEAM es la movilización de las ciencias para fortalecer, digamos, para desarrollar las capacidades en el marco de un prototipo. Y lo que estaba compartiendo son taxonomías que les puede ayudar a plantear estas actividades que estarán en el marco del prototipo. Por ejemplo, en ese Science, indagar, investigar, experimentar, comparar, etcétera, etcétera. En tecnología, aplicar, utilizar, ¿no? Construir, programar. En ingeniería, modelar, estructurar, mover. En arte, todo lo que tiene que ver con expresar, expresar el arte, expresar el canto a través del canto, expresar a través de una escultura, expresar a través de un mural, etcétera, etcétera. Matemática, matematizar, ¿no? Calcular, matematizar, calcular, ¿verdad? Ver escenarios, probabilidades, estadísticas, y humanidades que tiene que ver cómo todas estas actividades van a promover, sensibilizar, impactar en la comunidad, en las personas, en el mundo, en el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a aplicar el STEAM, no es otra cosa que identificar estas estrategias o actividades que van a desarrollar nuestros estudiantes en torno al prototipo. Esto de acá, en torno a este prototipo. Por ejemplo, dirán, profesor, yo tengo mi proyecto de comprensión lectora, ¿sí? Mi proyecto de comprensión lectora. Mis niños les gusta escuchar, pero no les gusta escribir, ¿no? Les gusta escuchar, pero no les gusta escribir. Y al leer tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, ok, ya, entonces, ok, si tienes un proyecto de comprensión lectora, ¿verdad? ¿Cuál es tu prototipo? Mi prototipo es el mochila viajera. Ah, la clásica, la mochila viajera. Ya, pero no es un prototipo si no me demuestras que moviliza las ciencias. Si no, será un recurso más, que no te va a ayudar a desarrollar la competencia. Es difícil, porque la competencia no solo es cognitivo, o sea, no es que solo tienen que leer, tienen que comprender, tienen que tener el hábito, tienen que amar la lectura, tienen que crear, tienen que imaginar, todo eso es. Por eso obtiene, infiere, ¿no? Entonces se hace un marco de una experiencia de aprendizaje. Entonces, si la mochila solo recorre y leen, no tiene mucho sentido. Profesor, ¿pero puedo convertir mi mochila en un STEAM? Claro, por supuesto. Todo se puede convertir en un STEAM. Un arroz se puede convertir en un STEAM. He visto proyectos con un arroz, han hecho maravillas, pintando el arroz, analizándolo, proveyendo sus clases, haciendo arroz, comida de arroz, etc.
En torno al arroz se hacen muchas cosas. ¿Y qué pasa con la mochila viajera en ciencia, por ejemplo? Porque yo soy del área de comunicación, dirán, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ver con ciencia? Ah, ahí pues está el problema. Y es que las competencias a veces las hemos encajonado en un área y no, pues no, eso hay que cuidarlo. Hay un énfasis, por supuesto, pero no es que es privilegio o únicamente la tenemos que desarrollar desde un área. No, pues no, no es así. No es así. ¿Ok? Eh, entonces, mochila viajera, ¿dónde entra la investigación? La indagación, la experiencia. ¿Dónde entra? Bueno, pero ¿qué contiene esa mochila viajera? Esa mochila viajera contiene cuentos. ¿Quién ha hecho esos cuentos? No, esos cuentos son libros que ya nos llegó. ¿Pero no pueden hacer los cuentos? Sí, ellos pueden hacer los cuentos. ¿Pueden investigar los cuentos de sus abuelos? Sí, pueden hacerlo. ¿Pueden entrevistar? Sí. Luego analizar las entrevistas, sí. ¿Pueden comparar los cuentos históricos con los cuentos ancestrales? Sí. Eso es investigación. Ah, ok. Entonces mi mochila viajera tendrá cuentos hechos por ellos en base a una investigación. Ok, muy bien. Pero solo estamos en ciencia y tecnología, la palabra clave. ¿Qué herramientas han utilizado para tu mochila? No, no. Bueno, la mochila ya lo hemos hecho entre todos. ¿Qué han hecho? Han cosido. Ya puede ser. ¿Y el libro? ¿De qué son? De papel. Sus pastas de cartón. Y no puede ser de planta, no puede ser de manto, no podemos disecar papeles. Es decir, no pueden generar tecnologías para el reciclado para los libros. Sí, sí se puede. Entonces que la mochila contenga libros diversos, ¿ok? De diversos espesores y diversos materiales. Ah, ok, muy bien. Ya estamos con ciencia y con tecnología. Entonces ahora ingeniería, pero profesor, ahí sí me complicas. ¿Cómo hago, cómo aplico y movilizo la ingeniería con mi prototipo? Si yo soy de comunicación, ¿verdad? Ok, ¿dónde van a guardar los libreros? ¿Dónde van a guardar los libros? ¿Ah? En un librero, en el cuaderno, en la casa, en un rincón. Ok, que construyen sus libreros. Y al construir verán estructuras, movimientos, ellos que lo hagan, no los papás, ellos, con lo que tengan en casa, para guardar la mochila, o sus mochilas, o sus libros. Y el arte es todo lo que podemos hacer que acompaña al libro, tanto en su color, en su diseño, en su significancia, en los personajes. Ahí movilizas el arte, por supuesto, ¿no? ¿Ok? Lo mismo de matemática. En matemática utilizas mucha geometría para diseñar los libros. Calculas mucho el tiempo, la línea del tiempo, sobre todo para analizar las historias. Podríamos añadir a las historias líneas del tiempo, cálculo comparativo con otras líneas del tiempo. ¿Y esto para qué nos sirve? Para revalorar, para rescatar los saberes y mitos de nuestra comunidad. Enfoque EIB. Entonces, ¿cómo una mochila se convierte en un STEAM? En un STEAM, ¿no? Eso es. No es solo que la mochila viaje, sino a partir de la mochila vamos movilizando la ciencia, la tecnología y todo eso, pero de manera cotidiana, ¿no? De manera cotidiana, de manera natural. No estamos diciendo que van a movilizar la ciencia desde lo académico, pues ese es el rol de la universidad, pero un científico no se hace pues en la universidad, un científico primero va desarrollando en la escuela, en la inicial, estos elementos básicos de la ciencia, como preguntarse, como ser curioso, como ver estructuras, como mirar tridimensionalmente las cosas, los problemas, utilizar, matematizar, eso, ahí tú vas formando para la ciencia. Y luego, en el por qué, es muy importante decir, ¿no? Es importante decir que cuando hablamos del por qué, estamos hablando de problemas exo. No es el estudiante. Ojo, el problema nunca es el estudiante. No debe ser el estudiante.
O sea, no podemos empezar diciendo nuestro proyecto, ¿no? El 80% de mis estudiantes son temerosos, de baja autoestima, lloran. Estamos entonces haciendo un proyecto asistencialista de carencia, es decir, como tú tienes baja autoestima, yo te la voy a elevar, yo voy a hacer que tú tengas alta con mi estrategia, ¿no? No, así no funcionan los proyectos de innovación. Los proyectos de innovación es un conjunto de experiencias de los estudiantes, no nuestros. Y entonces, lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es determinar las causas del por qué tienen baja autoestima. Y ahí identificaremos lo que nosotros denominamos el problema exógeno. El problema exógeno. ¿Qué es un problema exógeno? Son problemas de la comunidad, de la colectividad, del país, del mundo, problemas exógenos, pero que afectan a los estudiantes, que es la causal de esta demanda. Por ejemplo, dices, ok, mi demanda pedagógica es que los estudiantes secundarios tienen mucha disposición y tolerancia al alcohol. Ellos toman, porque en su comunidad toman mucho y ellos también, jovencitos, ya están tomando. ¿Hay una demanda? Hay una demanda. Nos están diciendo, por favor, no quiero morir alcoholizado, sálvame, enséñame que lo que estoy haciendo está mal. Eso te dice. Tú tienes que saber leer como maestro, como sabio, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el problema exógeno ahí? No son los niños o adolescentes. El problema es ¿por qué toman a tan joven? A tan joven edad? Porque ¿quién los vende? ¿Quién los promueve? ¿Dónde ven que en casa? Ah, entonces el problema exógeno es que, ¿no? Es sobre todo que en familia no se restringe, no se disciplina, no se analiza, no se reflexiona sobre las consecuencias del alcohol, sino todo lo contrario, se promueve indirectamente, porque ahí todo se toma, pues, se toma. Es normal. No es malo tomar. Lo malo que al tomar vas destruyendo, flanqueando, debilitando las bases de la familia. Y las bases de la familia tienen que ver con el respeto, con el amor, sobre todo eso, respeto y amor. Y el respeto y amor se desgastan, se van, se agotan. Y es poco a poco, poco a poco. Y el alcohol es una de las causas de mayor prevalencia para la destrucción de los hogares, pero también para la generación de alcohólicos y drogadictos, ¿no? El alcohol también es una causa de feminicidio muy alta. El alcohol también es una causa de tocamientos y violaciones. Entonces son causas que hay que mirar, consecuencias. Ese problema exógeno es lo que vamos a contribuir con su desarrollo con mi prototipo. Y ante esa demanda y ese problema exógeno, ¿cuál sería mi prototipo? Mi prototipo podría ser la brigada antialcohólicos, que hay muchos proyectos de eso que se estamos haciendo ahora. Se organizan, hacen un tablero, hacen un video, investigan datos del alcoholismo, ¿no? Ellos se convierten en brigadistas, van haciendo campañas, ¿no? Van haciendo teatro, ¿no? Pero sobre todo van generando otras maneras de celebrar, otras maneras de divertirse, o por lo menos controlar que no hay excesos. La nueva generación tiene que hacer eso. No puede continuar con estos ciclos porque estos vicios matan lo bueno que tiene la comunidad, como su cultura, su identidad, su cosmovisión, sus bailes, sus conocimientos ancestrales, las anula. Y eso sucede en todo el mundo, en África, en China, en Estados Unidos, en todo. Las nuevas generaciones, la escuela tiene esa responsabilidad de formar estas nuevas generaciones para que estos ciclos viciosos se rompan y los ciclos virtuosos crezcan. ¿Dónde, profesor, puedo encontrar más problemas exógenos? En los 7 enfoques del currículo. Cada enfoque es un problema. Es un problema. Enfoque derecho. ¿Acaso no vivimos en un pueblo, en un país de pobreza extrema?
Sí. ¿Y la escuela va a estar ajeno a eso? No. Tenemos que hacer conciencia, criticidad sobre ese problema. Y que hay culpables, que hay consecuencias, por supuesto. Desde la escuela hay que analizarla, hay que decirlo sin temor. Eso es ser ciencia. En ciencia no se miente, no es objetivo, ¿verdad? Y entonces es el enfoque de derecho en todos sus, nos está diciendo, todos no cuentan con los mismos derechos. Hay comunidades que tienen 40% de anemia. ¿Cómo nos podemos quedar tranquilos y callados ante eso? No se puede. Y por tanto, tenemos que hacer proyectos de innovación con los estudiantes que vayan demandando o solucionando de alguna manera en su comunidad este problema. El enfoque EIB. No somos un país de muchas culturas, de muchas cosmovisiones, sí. Solo en Huancavelica hay como 8, 9 cosmovisiones que se interactúan, que son sinérgicas, pero son maneras de vivir distintas. Solo en Huancavelica. Imagínate en el Ande, imagínate en la Amazonía, imagínate en la franja costera. Somos un país diverso, difícil, complejo y rico a la vez. Pero si no sabemos formar desde el actuar, desde el hacer, no en las clases, no copiando la pizarra, sino desde su propia experiencia, no vamos a construir el Perú que queremos, el Perú inclusivo, sino un Perú clasista, marginal, excluyente, que es lo que estamos mirando, que es lo que estamos observando. No nos podemos callar ante eso. Y eso tiene que ver mucho, que no entendemos nuestra mirada intercultural como país. Y ahí está, ahí lo dice el currículo. No estoy inventando, estoy interpretando lo que dice el currículo técnicamente. Lo mismo podemos hablar del medio ambiente, ¿no? De excelencia, donde somos un país mediocre, con mucha corrupción, ¿no? 5 presidentes en la cárcel. Del 3.500 candidatos con antecedentes penales están postulando a la elección. Un alcalde en una región ha matado a otro alcalde hace tiempo, ha salido después de 18 años, ahora está postulando. Es alucinante lo que ocurre en este país. La excelencia tiene que ver también con lo ético, con lo correcto, con lo honesto, con trabajar en función a resultados, cuidando el impacto en las personas. Y ahí están los 7 enfoques, colegas. Mucho que hacer, mucho que innovar. ¿Qué hacemos en las clases dictando? ¿Ah? Teniendo a los jóvenes huancavelicanos como jóvenes sabios. Los jóvenes huancavelicanos han demostrado su resiliencia, su espíritu cultural. Y entonces hay que aprovechar eso como una oportunidad. Hay que aprovechar esa sabiduría natural que tienen, porque los jóvenes, ahí el promedio de trabajo duro es desde los 13 años. La responsabilidad de hogar y de hermanos son de los 8 años. Es increíble lo que en Huancavelica se hace, pero hay que aprovecharlas, no hay que evitarlas para luego transmitir información que son irrelevantes y no me van a servir para la vida. Por eso es la innovación, por eso se vamos mirando una innovación basada en competencias, una innovación que vaya recogiendo la demanda, que vamos interpretando las necesidades genuinas del estudiante, del peruano, del huancabelicano, que vayamos trabajando mirando la competencia, es decir, mirando al ser. Competencia es el ser, lo que nuestro potencial, no mirando los temas, no mirando solo recursos, sino a las personas, que a la vez nos permite generar innovaciones profundas, complejas, es decir, desde el STEAM, que moviliza ciencia, que moviliza tecnología, ingeniería, arte y matemática para la vida, y que desde muy pequeños vayan promoviendo a la solución de los problemas. Que se acostumbren a que cada acto tiene consecuencias, pueden ser positivas o negativas, que construyen consecuencias positivas. Y eso se hace resolviendo pequeños problemas ahora, que más adelante, esperamos, se convierten en líderes, actores de cambio para solucionar problemas estructurales. Para eso se innova. Se innova justamente para triangular eso. ¿Qué competencia? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Yo les invito, colegas, a que triangulen de esta manera. Y a través de Noemí
Inscríbanse a las mentorías que en la Fundación Ser Maestra las hacemos gratuitamente. Triangulen. Ahí Noemí les puede acompañar, ella es una de nuestras mentoras. Inscríbanse. Yo de manera especial voy a mirar esos proyectos que se vayan evolucionando. Inserten, ingresen a los laboratorios que hacemos y miren otros proyectos que están haciendo los docentes en el Perú. De cada 10, 8 son rurales. 8 son rurales. ¿Por qué? Yo siempre digo, de los docentes en el magisterio, los rurales son los mejores del mundo en este planeta. El docente peruano trabaja sobre 4.000, el docente peruano trabaja con niños que tienen anemia de 80%, de padres que nunca han leído, que trabajan en la chacra, que nunca han sido capacitados, que nunca han sido formados, pero innovan. Huancavelica tiene 2 innovadores de talla mundial como es Gerson y Walter. ¿Ustedes por qué no pueden convertirse en un nudo de la innovación? Los invito a sumarse, los invito a seguir innovando y tendrán de mí un servidor desde lo que yo puedo dar, pero sobre todo de lo que yo puedo experimentar dentro de sus iniciativas. Muchísimas gracias, colegas. Bien, maestro Jaime, muchas gracias. Aquí, como vuelvo a repetir, acá están todos los colegas, le han escuchado muy atentamente todos los directores y docentes del nivel de inicial y primaria. A ver, por favor, un saludito para que el maestro, el doctor les pueda ver. También tenemos ahorita las palabras del maestro. El maestro, a ver, aquí. Más la palabra de agradecimientos también, maestro Jaime, a cargo de un docente, ¿ya? Ver si se puede escuchar. Buenas tardes. Escuchamos, nos escuchamos. Jaime Montes García, coordinadora de la red y estamos presentes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer este aporte que nos hace el doctor Jaime Montes García. Doctor, muchísimas gracias por este aporte. Seguramente en estos tiempos pues necesitamos esta propuesta de innovar en el aula constantemente. En estos años estamos ya encima, está la tecnología y pues estas innovaciones pedagógicas tienen que estar dirigidas en base a eso, ¿no? La tecnología. Y lo hemos escuchado atentamente y pues a veces de repente cuando no ponemos en práctica esta metodología de STEAM, de repente que hay otras, no sabemos, ¿no? Se nos hace complicado para poder elaborar un proyecto de innovación. Pero creo que con este aporte, que vemos, ¿no? Porque en la institución y dentro del aula mismo identificamos diversos tipos de problemas. Y entonces con este aporte nosotros podemos ir juntando, como se dice, de engranaje para poder armar el proyecto. Gracias, maestro Jaime Montes García, una vez más. Agradecerle por este aporte muy importante que nos ha hecho llegar a toda la red educativa cultural de Ayacucho. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, qué emocionante escucharlos, qué alegría y bueno, para mí ha sido grato hacer un taller híbrido, la verdad me ha emocionado mucho porque son docentes que no tienen conectividad limitada, pero aún así hacen el esfuerzo por eh, escuchar un poco de lo que sé, pero sobre todo me voy con la esperanza de que esto no va a quedar así. Este es el inicio de un movimiento que espero vaya creciendo, creyendo en el Perú y creyendo en la innovación. Muchísimas gracias y saludarlos realmente muy emocionado. Muchísimas gracias.
Gracias, maestro Jaime. Hasta otra oportunidad. Gracias. Agradecemos. Gracias, maestro Jaime. Hasta la siguiente. Estamos en comunicación. Muchas Hasta luego, gracias. gracias.